Buenos días, sexto básico, buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Bien, buenos días. Aquí Buenos días, comenzamos. profe. Buenos días. Aquí empezamos una cápsula más de lenguaje y comunicación para el sexto básico. Ya chicos, a continuación anoten el objetivo que va a aparecer en pantalla. Ya, ahí está, análisis del texto, el fuego y desarrollo de actividades. Ya, ahí está, vamos a ver un mito que eh, como estamos viendo el tema de las mitologías, lo voy a copiar en el chat, o sea, lo voy a pegar, perdón, en el chat. Ya, ahí está en el chat el mismo objetivo que acaban de ver en pantalla. Ya, bien, ahí está, ahí llegaron dos más. Voy a volver a copiar el objetivo para que lo puedan ver los que están llegando recién. Ahí está nuevamente el objetivo en el chat. Máximo Toledo se está. Voy a esperar un ratito que lleguen algunos. Están llegando recién. Bien, ahí está nuevamente el objetivo de la clase. Ya, así que para que lo copien las personas que llegaron, están llegando recién. Bien, eh, vamos a ir entonces al texto. Ya, ahí está. Bien, chicos, recuerden que había una tarea que hacer relacionado con los mitos, o sea, con los personajes que aparecen ahí, que estoy mostrando en pantalla, ¿cierto? Que son algunos superhéroes, ya. Bueno, acá abajo, ¿cierto? Aparece la actividad, ¿sí? Estas preguntas tienen que responderlas, ¿cierto? Dice, ¿qué características se destacan en cada uno de estos personajes? ¿Qué relación tiene con el mundo mítico y legendario? Ya, ahí tienen que responder estas dos preguntas. ¿Por qué crees que estos personajes inspirados en mitos y leyendas continúan vigentes en la actualidad? ¿Qué representan? Ya, bueno, eso hay que comentarlo con el curso, pero igual respóndanlos en un cuaderno, ¿ya? Eh, ya, aquí hay un análisis más profundo de la palabra impotencia, pero a mí me interesa más que nada que se desarrollen estas dos preguntas, ya, porque lo de abajo es otra cosa que tiene que ver más que nada con la gramática, ya, pero eh, ya la idea es que desarrollen las dos preguntas que aparecen acá arriba, ¿cierto? Que es la uno y la 2. Bien. Vamos a ir entonces a un texto que se llama El Fuego, que pertenece a la mitología cachiquel, ¿ya? Y voy a leer este pequeño extracto y vamos a ir desarrollando las preguntas que están acá abajito, ya las que están abajito del texto. Bien, dice El Fuego. Ya vamos a ver quiénes son los cachiquel, para que vean, para que antes de leer el texto, ¿cierto? Veamos quiénes son. Dice, los cachiquel o cachiquel son son uno de los pueblos maya indígenas más, perdón, son uno de los pueblos maya indígenas de la tierra altas en el occidente de Guatemala, ¿ya? Ahí está. Entonces son, cierto, pertenecen a los pueblos mayas, ya, viven en las tierras altas del occidente de Guatemala. Francesca Suárez, dime. Profe, ¿qué páginas son? Ya, esta es la página 130. Página 130. Ya, ahí estamos trabajando con este texto. Página 130. Ya, dice así. Bueno, aquí aparece una palabra que lo más probable es que usted no la conozca, que se llama obsidiana. Y obsidiana significa una roca volcánica de color negro o verde muy oscuro. Esa es una obsidiana, ya por si acaso. Ya es una roca volcánica. Bien, entonces este es el texto, el fuego, dice así. Las noches eran de hielo y los dioses
se habían llevado el fuego. El frío cortaba la carne y las palabras de los hombres. Ellos suplicaban gritando con voz rota. Los dioses se hacían los sordos. Una vez que les devolvieron el fuego, los hombres danzaron de alegría y alzaron cánticos de gratitud. Pero pronto los dioses enviaron lluvia y granizo y apagaron las hogueras. Los dioses hablaron y exigieron para merecer el fuego. Para merecer el fuego, los hombres debían abrirse el pecho con el puñal de obsidiana, ¿cierto? De la piedra, o sea, una piedra, se tenían que de alguna manera, seguramente fabricaban la piedra y la convertían en cuchillo o en un puñal, ¿cierto? Y tenían que entregar su corazón. Después dice, los indios quiches ofrecieron la sangre. Aquí hay personas más que quieren acceder. Ya, ahí está. Dice, los indios quiches ofrecieron la sangre de sus prisioneros y se salvaron del frío. Los cachiqueles no aceptaron el precio. Los cachiqueles, primos de los quiches y también herederos de los mayas, se deslizaron con pies de pluma a través del humo y robaron el fuego y lo escondieron en las cuevas de sus montañas. ¿Ya? Bien, aquí hay una historia, bueno, ustedes seguramente ya se la imaginaron cómo tiene que haber sido, ¿ya? Bueno, los dioses primero, ¿cierto?, le enviaron fuego, pero lo más raro es que luego se lo quitaron y le enviaron lluvia y granizos, ¿ya? Bien, aquí hay 3 preguntas que hay que desarrollar, ¿cierto? Dice así, ¿qué quiere decir la expresión se deslizaron con pie de pluma? Después dice, ¿por qué sería necesario moverse de esa manera? ¿Qué características de los indios quiches y de los cachiqueles transmite este mito? Piensa en la forma en que cada grupo respondió a la exigencia de los dioses. ¿Qué emociones expresan los rostros de los personajes? ¿Por qué se sienten de esa forma? ¿Ya? Bien, aquí está el rostro de los personajes que aparecen en esta pequeña ilustración. Bien, entonces, según el texto, a ver, que alguien me responda. La idea es que vayan anotando, ¿cierto?, las respuestas, chicos, ahí en su cuaderno, ya sobre la misma para que vayamos avanzando. Entonces, dice, ¿qué quiere decir la expresión se deslizaron con pies de pluma? Que hay una parte que dice eso, ya, a ver si, aquí está. Los cachiqueles, cierto, primo de los quiches y también herederos de los mayas, se deslizaron con pie de pluma a través del humo y robaron el fuego. ¿Qué quiere decir eso? A ver si alguien me puede responder levantándome la mano. A ver, por ahí está la Martina Quiroz. Martina, ¿me escuchas? Martina, ¿me escuchas? Parece que Martina está con problemas de audio. Javiera Cid, ¿me escuchas? Javiera Cid. ¿Alguien me escucha del curso, chicos? Sí, profe. Ah, ya. A ver, los hermanos Spari. A ver, uno de los hermanos Spari, me gustaría saber, la respuesta si la tienen ya en relación, ¿qué quiere decir la expresión se deslizaron con pies de pluma? Pues que se deslizaron muy rápido. Se deslizaron rápido. Exacto. Se deslizaron en silencio. Claro, rápido y en silencio, como los ninjas, ¿ya? Fueron seguramente fueron muy cautelosos, ¿cierto? Para que nadie se diera cuenta, ¿cierto? Al momento de robar el fuego y esconderlo en las cuevas, ¿cierto? Porque esa era la idea, era esconder para que no se lo quitaran o para que no se les apagara, ¿cierto? Y quedaran sin fuego, ¿cierto? Recuerden que los dioses también, aparte de mandarle el fuego, después le mandaron lluvia y granizos, ¿ya? Y eso obviamente que apaga el fuego, ¿ya? Y bueno, ahí obviamente ya de alguna manera respondieron también por qué sería necesario moverse de esa manera, ¿cierto? ¿Por qué sería necesario? A ver si alguien me puede responder esa.
¿Alguien que me Para que responda? no supieran que fueran a hacer lo que fueran a hacer. Que fueran a hacer lo que fueran a hacer. ¿Cómo eso? O sea, armar el fuego, ¿no? Para que no supieran que estaban escondiendo el fuego, ¿eso quieres decir? Sí, sí, sí. Ya, entonces se tenían que mover de esa manera, ¿cierto? Con pies de pluma, ya, obviamente para que no los vieran y tenían que reaccionar de forma rápida, ¿cierto? Ya, y Sí. para que no los pillaran, ya, al momento de esconder el fuego en las montañas. Bien, dice la 2, ¿cierto? La número 2. Ya, bueno, ya la uno ya la tenemos respondida, ¿cierto? Que dice qué quiere decir la expresión. Obviamente que ellos fueron sigilosos, ya, fueron bastante, eh, digamos, y rápidos para robar el humo, ¿cierto? O sea, para esconder el humo, perdón, el fuego, ¿cierto? Para esconder el fuego, porque con la lluvia obviamente se les iba a apagar. Entonces una de las formas de rescatarlo y de protegerlo era escondiéndolo, ¿cierto? En la cueva de la montaña. Obviamente que tuvieron que ser sigilosos y rápidos. Ya, esa sería como un poco la respuesta relacionada con la pregunta número 1. La pregunta número 2 dice, ¿qué características de los indios, quiches y de los de los calchiqueles, ya transmite este mito? A ver, dice, voy a volver a hablar. ¿Qué características de los indios quiches y de los cachiqueles transmite este mito? A ver, ¿qué características de los indios quiches? Ah, los quiches eran primos, claro, los quiches eran primos. A ver, ya, aquí está. Tienen que ver principalmente con que los indios quiches ofrecieron la sangre de sus prisioneros y se salvaron del frío. Eh, A ver, dice, ¿qué características de los indios quiches y de los cachiqueles transmite este mito? Ya, a ver, yo creo que una de las características ellos era que ellos se tenían que, de alguna manera, abrir el pecho, ¿ya? Abrir el pecho y ofrecer en la sangre, ¿cierto? Eh, a los prisioneros para salvarlos del frío. Ya, eso yo creo que dentro de la mitología, ¿cierto? Como, bueno, es de alguna manera es obviamente una escena bastante fuerte, el hecho de abrirse el pecho, ¿cierto? Sacarse el corazón y todo eso, bastante fuerte. Ya, pero tiene que ver con eso, ¿cierto? Es como ofrecer la sangre como ofrenda, ¿cierto? A los dioses, ¿ya? Para salvarlos del frío, ¿ya? Esa sería como la respuesta de la número 2, ¿ya? Porque acá respondieron de alguna manera los indios, ¿cierto? Respondieron a la exigencia de los dioses, que era, o sea, decirles, ustedes si no hacen eso no los vamos a salvar, ya tienen que hacer eso para poder salvarlos, ya, obviamente tienen que ofrecer, tienen que sacrificarse de alguna manera, ¿cierto? Con la sangre, con el corazón, ya para poder salvarlos, ¿cierto? Allí hay una característica de los indios y que se transmite en este mito, ¿cierto? Que era de alguna manera la exigencia de los dioses, ya el hecho de abrirse el pecho y ofrecer la sangre ya y para salvar a los quiches, que eran los primos, ya. Bien, entonces esa sería la respuesta. Yo necesito que por favor, después de resolverlas, me las lean para saber si están de forma correcta las respuestas anotadas, ¿ya? Entonces vamos a ir a la número 3. Dice, ¿qué emociones expresan los rostros Ah, de los personajes? ¿Qué emoción expresan los rostros de los personajes? Aquí están los rostros. ¿Qué emoción expresan? Ahí están los rostros de ellos. Obviamente no se ven completos, se ve solamente el perfil,
pero por lo que se alcanza a ver, ¿qué emoción expresan? ¿Alguien me puede responder? A ver, ¿qué emoción expresa Francesca? Francesca, ¿estás ahí? Francesca Suárez. Francesca Suárez. Martín Espinosa, te escucho. Preocupación. Ya, ¿qué emoción expresa? ¿Cierto? Preocupación. ¿Qué otra? Ya, preocupación. Sí, puede ser. ¿Qué más? A lo mejor otra expresión, ¿o no? Ah, ¿por ahí alguien tiene alguna otra idea? Esperanza. Esperanza, ya. Ok, preocupación, esperanza. Muy bien. ¿Qué otro rostro podemos encontrar ahí? Angustia. Angustia, ya. Ya. Pero entonces preocupación, angustia es como lo mismo, ¿cierto? Miedo también, profe. Ya, miedo. Y la guagüita que aparece ahí, miren, fíjense que hay una guagüita que está abrazada con la mamá. O niñito, ¿cierto? ¿Qué rostro, qué creen, qué, qué transmite, digamos, su rostro? Sueño. Que el niño está como muy asustado por el fuego. Está como asustado, ¿cierto? De alguna manera está como asustado. Profe, ¿Ya? ¿Mm? para mí que el niño está durmiendo. Ah, puede ser, puede ser que esté durmiendo, pero está como abrazando a su madre más que durmiendo. Porque si estuviese durmiendo estaría en otra posición, ¿ya? Pero yo diría que el niño de alguna manera expresa preocupación, expresa miedo, como que es el miedo y se está protegiendo de la madre, ya como que está buscando refugio en la madre. De alguna manera eso es como lo que se ve en la foto, ¿sí? O sea, en la ilustración. ¿Ya? Entonces ahí te tienes que poner, ¿cierto? ¿Qué emoción expresa el rostro? Entonces ahí tienes que poner, ¿cierto? De alguna manera, angustia, ¿ya? Esperanza también, ¿ya? Y obviamente que el niñito expresa miedo, ¿ya? No sé, puede ser temor, ¿ya? Ahí ustedes tienen que describir, ¿cierto? El rostro de los personajes que aparecen en la ilustración, ¿ya? Y dice, ¿por qué se sienten de esa forma? ¿Por qué se sentirán angustiados? ¿Se sentirán con rostros de esperanza? ¿Cierto? Como dijeron por ahí. ¿Por qué se siente de esa forma? Y dice, relaciónalo con el mito. ¿Por qué se sienten de esa forma? ¿Por qué ustedes creen que se sentirían de esa forma? Profe, ¿Mm? ¿cuál es la respuesta de la 2? No, pues la dos ya está lista ya, pues esa la tienen que hacer ustedes. Yo Ah, les estoy pues. ayudando nomás, ustedes ya tienen que responder solito porque ya esta es una pequeña ayuda, ustedes tienen que, por eso les digo, cuando yo esté hablando de esto tienen que anotar en un cuaderno, ¿cierto? Tienen que Sí, ir es que estaba anotando, anotando las preguntas. ya, tienen que ir anotando las respuestas, ya por favor, o sea, tomando apuntes, ya de las cosas obviamente importantes. Ya. Entonces, ¿por qué se sienten de esa forma? ¿Por qué creen ustedes que se sienten de esa forma? Y hay que relacionarlo con el mito. ¿Por qué se sienten de esa forma? A ver, Gamaliel, Porque piensan que van a morir. ¿ah? Porque piensan que van a morir. Porque piensan que van a morir, ya, ya puede ser, pero, pero a lo mejor la preocupación no solamente está en ellos, también puede ser en su pueblo, ¿cierto? A lo mejor también sienten a lo mejor un poquito de angustia, ¿cierto? Claro, porque a lo mejor no solamente les va a pasar a ellos, sino que también, o sea, les va a pasar algo a ellos, también les puede pasar algo a los demás, ¿cierto? A la gente de su pueblo, ¿ya? Yo creo que a lo mejor por ahí puede ser la respuesta, ¿cierto? Ya, porque sienten que le va, no sé si morir, pero sienten que les podría pasar algo, ¿ya? ¿Cierto? Porque bueno, ahí ya
los dioses intervienen, ¿cierto?, en esta parte de la historia, dentro de la mitología, ya, y obviamente que los dioses son un gran poder. Entonces también de alguna manera ellos transmiten este tipo de preocupación o angustia, ya, como forma de sentirse en ese aspecto, digamos, dentro de la historia. ¿Ya? Bien, entonces, a ver, ya, están las tres. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan que hacer? Levanten la manito si alguien tiene dudas en relación a esto. ¿Alguien tiene que hacer alguna pregunta en relación a esto? Ya, este es un texto o un fragmento de Eduardo Galeano que se llama En memoria del fuego, ¿cierto? En memoria del fuego. Y lo necesario que es el fuego, ¿cierto? De alguna manera para nosotros, para los seres humanos. ¿Mm? Porque recuerden que el fuego no solamente se usa para cocinar, ¿ya? Obviamente que el fuego se utiliza para calentarse, ¿cierto? Para mantener una temperatura, ¿cierto? Después o sea, si uno está con una hoguera y hace mucho frío, obviamente que uno va a aprovechar la hoguera para poder mantener la temperatura, ¿cierto? Obviamente que si hace un frío ya pero insoportable, la hoguera o el fuego es vital, ¿cierto? Para el ser humano para mantenerse, ¿ya? Y sobre todo si en la historia aparecen niños, ¿cierto? Los niños con mayor razón tienen que tener abrigo, ¿cierto? De alguna manera, no solamente los padres, sino que también los niños, ¿cierto? Se tienen que abrigar con el fuego, ¿ya? Bien, es un elemento que de alguna manera el hombre le saca provecho, ¿cierto? Le da el uso que corresponde, pero sin embargo también es un elemento peligroso, ¿cierto? Obviamente altamente inflamable, entonces produce obviamente daño, pérdidas, ¿ya? En incendios, por supuesto, entonces, o por ejemplo, o por así decirlo, catástrofes, ¿ya? Relacionados con el fuego. Entonces, el fuego de alguna manera nos sirve mucho a nosotros los seres humanos, obviamente nos sirve, pero también nos perjudica, ¿ya? Podemos hacer una rica comida con la cocina, ¿cierto? Aprovechando el fuego, obviamente, al cocinar, pero también nos puede traer un mal rato, ya, si o sea, ni Dios lo quiera, se nos incendia la casa o cualquier cosa, ¿cierto? Ya que va mucho más allá. Bien, a ver, dentro del portafolio hay tres preguntas que tienen que responder en relación a la primera clase, ya que tiene que ver con, a ver, esta es la clase 1, esta es la clase número 3, ya. Bien, en la primera clase hay tres preguntas que tienen que responder y que están en el portafolio, recuerden, ¿ya? Y tienen que ver con los mitos y leyendas, ¿sí? Por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿qué es un mito? ¿Cierto? Ya ustedes ya saben, ya lo analizamos, seguramente ustedes, o se supone, ustedes tienen anotado, ¿cierto? La respuesta de alguna manera en relación a la clase, ¿cierto? ¿Qué es un mito? ¿Qué es una leyenda? ¿Cuál es la diferencia que tienen entre sí? ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia entre un mito y una leyenda? Ya, esa pregunta la tienen que responder. Bien, obviamente que la clase de ahora hablamos del fuego. Bien, vamos a ir a la tercera clase, que es la que corresponde, porque la clase 2 creo que no la... Claro, ya vamos a ir a la tercera clase. Entonces, la tercera clase vamos a ir a la página 131. Aquí está, 131. Ya, 131 es un texto que se llama El mito chino de la creación. Ahí está, ¿cierto? 131, la página está a continuación de la historia del fuego, ya de los cachiquenes. Ya, el mito chino de la creación. Ya, bien, vamos a analizar esta versión de Neil Philip. Ya, es una versión, ¿cierto?, de Neil Philip. Ya, y dice así. Al principio de los tiempos todo era caos y tomó
forma de huevo. Este contenía el yin y el yang, las fuerzas contrapuestas. ¿Qué es lo que es contrapuesta? ¿Cierto? Aquí al lado aparece el vocabulario o glosario. Dice, contrapuesto es algo opuesto o algo enfrentado, ¿cierto? Algo que se opone, digamos. Ya por eso dice las fuerzas contrapuestas, de la que está hecho el universo. Yin y yang son la luz y la oscuridad, lo masculino y lo femenino, el calor y el frío, ¿ya? Ahí están los dos lados, ¿cierto? El yin y el yang. Ese es como el equilibrio, por así decirlo, ¿cierto? El equilibrio, de alguna manera, no solamente humano, sino que también el equilibrio, eh, digamos, en relación a nuestro entorno, ¿cierto? A nuestro medio ambiente, ¿ya? Pero eso dice, son la luz y la oscuridad, ¿cierto? Lo masculino y lo femenino, el calor y el frío, ¿cierto? Ahí ya hablamos del medio ambiente. Dice, una vez las energías en guerra del interior del huevo lo hicieron explotar. Los elementos más pesados se hundieron, formando los continentes, y los más ligeros flotaron, formando los cielos. Entre el cielo y la tierra quedó Panku, el primer ser. Durante 18.000 años, cielo y tierra se fueron separando gradualmente. Gradualmente significa, acá al lado aparece, ¿cierto? Gradualmente, ya, de grado en grado, o sea, lentamente, ¿cierto? O pausadamente, como quieran llamar, ¿ya? Se fueron separando gradualmente, o sea, fue lento ese proceso, ¿ya? Haciendo crecer al Panku la misma velocidad. El cuerpo de Panku estaba recubierto de pelo, tenía 2 cuernos en la frente y 2 colmillos en la mandíbula superior. Cuando estaba contento, el tiempo era agradable, pero cuando se enfadaba, llovía y caían terribles tormentas, ¿cierto? Ese famoso Panku. Acerca del desierto de Panku se cuenta 2 versiones. Una dice que Panku acabó muriendo agotado por el esfuerzo de mantener separado el cielo y la tierra. Su cuerpo quedó despedazado, la cabeza se convirtió en la montaña del este, el estómago en la del centro, el brazo izquierdo en la del sur y el brazo derecho en la del norte, y sus pies en las montañas del oeste. Sus ojos se convirtieron en el sol y la luna, su carne en la tierra, sus pelos en los árboles y plantas, y sus lágrimas en ríos y mares. Su aliento fue viento y su voz, trueno y relámpago. Las pulgas de Panku dieron lugar a las personas. La otra cuenta que Panku, junto con la primera tortuga, el primer fénix, ¿ya? ¿Qué es lo que es el fénix, cierto? Aquí dice, es una ave mitológica que renacía de sus cenizas cada vez que moría, ¿cierto? Volvía a renacer, ¿ya? Ahí dice el fénix, ¿ya? El primer dragón y el primer unicornio forjaron. ¿Qué es lo que forjaron? O forjar, ¿cierto? Crear, dar forma, ¿ya? Ahí dice forjar, ¿ya? En este caso podríamos decir que el unicornio dio forma, ¿cierto? O creó el universo, ¿cierto? Dándole forma con un hacha y un cincel, ¿ya? El cincel es una herramienta para labrar a golpes de martillo, piedras y metales, ¿ya? Ahí está, ya es cuando uno con un martillo le va pegando. El cincel es como es una especie de fierro, más o menos como de 20 centímetros. Entonces uno lo toma eso y le va pegando con el martillo, ¿cierto? Y va haciendo, y va, de alguna manera va rompiendo, por así decirlo, ¿ya? Bien, con un hacha y un cincel. Panku gobernó a los humanos en los primeros tiempos de la historia, instruyéndoles desde su entorno de piedra, instruyéndoles. Entonces, ¿qué es lo que es instruir? Es enseñar, ¿cierto? Ahí dice, instruir, enseñar. ¿Ya? Ok, lo que hacemos nosotros los profesores, ya, enseñar. Bien, instruyéndoles desde su trono de piedra hasta que lo supieron hasta que lo supieron todo sobre el sol y la luna, las estrellas de arriba y los mares de abajo,
y así, escuchándole, la gente recuperó su interés, pero llegó el día en que Panko, una vez que transmitió todos sus conocimientos, desapareció y no se volvió a saber de él. ¿Ya? Bien, aquí hay una pregunta que es la única pregunta que aparece según el texto, ya aparte de obviamente del vocabulario. Dice: ¿quién es Panku y qué rol cumple en la historia narrada? A ver, ¿quién me puede responder eso? ¿Quién es Panku? A ver, lo voy a preguntar a Gamaliel. ¿Quién es Panku? El supuesto creador del mundo. ¿El supuesto creador Del mundo. del universo, del mundo? Del mundo. Del mundo, ¿cierto? El supuesto creador, ¿cierto? El que creó las montañas, el cielo y la tierra, separando el cielo y la tierra. ¿Y qué, a ver, y Gamaliel, ¿y qué rol cumple, y qué rol, ¿cierto?, cumple en la historia narrada? ¿Qué rol cumple? De creador. Ya, cumple el rol de creador, ¿cierto? Ya. Crea el mar, la tierra, las montañas. Ajá, las montañas, ¿cierto? Voy a... Ya. ¿Qué pasó con Panku? Con Panku, ¿qué pasó? Porque aquí hay una parte donde dice que Panku... A ver. ¿Qué pasó con... Entonces, podemos decir... ¿Qué pasó con Panku en la historia? ¿Qué pasa con él, con su cuerpo? A ver, le voy a preguntar a Maite González. Maite, ¿estás ahí? Maite. Martina González, perdón, Martina Quiroz, ¿estás por ahí, Martina? Martina o Maite, ¿me pueden responder? Bueno, ya, ¿qué pasó entonces con Panku? ¿Alguien me puede decir qué pasó con Panku? Su cuerpo se cayó y creó montañas. ¿Su cuerpo se cayó? ¿Cómo eso? O sea, murió y su cuerpo creó montañas. No. No. Una versión muy alejada cuerpo se transforma en la tierra, suple en montañas, que super en árboles, y los esclavos en montañas, y la otra versión desaparece. Ya, pero a ver, veamos bien. Ya, hay dos versiones. Miren, aquí dice acerca del destino de Panku. O sea, la pregunta sería, ¿cuál fue el destino de Panku, cierto? Y aquí se cuentan dos versiones. Una versión dice que Panku acabó muriendo agotado por el esfuerzo de mantenerse separado del cielo y la tierra. Ya, su cuerpo quedó despedazado. Ahí está la respuesta, ¿ven? Eso fue lo que pasó. Su cuerpo quedó despedazado, la cabeza se convirtió en las montañas, ¿cierto? Su estómago en la del centro, el brazo izquierdo en la del sur, el brazo derecho en la del norte. Sus ojos se convirtieron en el sol y la luna. Ya, eso fue lo que pasó con Panko. Ya, chicos, miren, voy a tener que dejar de compartir y vamos a tener que volver a conectarnos, ¿ya? Así que, atención, vamos a dejar de grabar y